por qué lobo, para que la gente sepa de dónde viene el lobo. Esa es una pregunta corta. Bueno, hola, saludos para todos, qué rico estar aquí, gracias, gracias, muchas gracias por abrirme este espacio y permitirnos conversar aquí a mediodía de esos temas que nos gustan tanto, ¿cierto? Y sobre todo que nos facilitan la vida, que nos hace todo más fácil. Mm. Pues el lobo, la verdad, el nombre que me ponen es el lobo quinto, lobo quinto. Y en la iconografía de los abuelos, en diferentes culturas, el lobo es el que muestra el camino. Es gran parte de mi aprendizaje y de mi labor ha sido ese. Yo no soy un maestro y eso es como que me quita un peso de encima, sino que soy la persona que acompaña a otros. De hecho, yo estaba una vez con un abuelito del Putumayo y nos perdimos en el bosque. Él estaba muy viejito y yo todavía como yo estudio ingeniería mecánica, la formación base mía es esa. Teníamos que llegar a un lugar y nos perdimos en el bosque, entonces él dijo, estamos perdidos. Cuando yo estamos perdidos, yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Eso estaba lleno había matorral por todos lados, habíamos caminado mucho, ya eran como las 5 de la tarde, bueno, estaba como ya como miedosa la cosa y el señor era muy viejito. Entonces yo decía, pues con esa mente de ingeniero, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ay, busquemos el norte, miremos cómo nos orientamos. Entonces él desamarró pues un bultico, sacó su tabaquito, prendió su abuelito tabaco y empezó a hacer lo suyo. Y yo era, se va a poner a fumar tabaco y ahora qué vamos a hacer, oiga señor. Y me dice, no, espera un momento, que es que mis ancestros, cuando se pierden, ellos llaman al hermano lobo. Y entonces mi mente en ese momento solo me dio para decir, ay, sus ancestros, o sea, ese man ni siquiera ha hecho esto. El hermano lobo, Dios mío, ahora qué, no, no, lo que necesitamos es encontrar el camino, eso. Entonces yo empecé como a usarlo, a preguntarle demasiado y se enojó. Dijo, ah, o sea, no le dicen pues el lobo es el que muestra el camino, me regañó. Y yo como que, bueno, me quedé quieto. Y yo sí escuché algo, yo no te puedo decir que yo haya visto el lobo, pero yo escuché como una pisadita, un movimiento o algo. Y él ya estaba mirando para allá. Apagó el tabaquito, lo guardó, me dijo, listo. Él ya se mostró y nos fuimos. Él dijo verlo otras 2 veces, yo no, pues, ni lo escuché más. Pero sí, ya eso de las 7:30, 8 de la noche ya estábamos llegando al lugar al que íbamos, porque el lobo nos mostró el camino. Y esa ha sido como parte de mi tarea en la vida. Muy coherente, muy coherente. Conozco a Jorgito hace muchos años y bueno, ahora digamos que sus resultados hablan de su coherencia, ¿cierto? ¿Por qué me fijo en los resultados? Porque muchas personas hablan de muchos temas, pero realmente en su conciencia, en su coherencia y en su amor, uno puede decir, estas herramientas que está aplicando esta persona, pues realmente pueden funcionar. Igual la idea no es que crean nada, sino que entren a verificar los procesos. Pero, Jorgito, hablemos un poco como de tu proceso de entrar a este mundo del despertar espiritual desde hace tantos años, porque ahora digamos que es un poco más fácil teniendo tantas personas ya con resultados coherentes, las redes sociales y los medios de comunicación digitales nos ofrecen hoy contacto con grandes maestros que también nos guían mucho en muchos procesos. Yo les digo maestros cuando aprendo lecciones en amor y les llamo entrenadores a los que le ayudan a uno a entrenarse con un poquito de dolor o con mucho dolor, porque igual uno lo atrae. Pero entonces hablemos un poquito como de tu proceso en una época en la que todo lo que decías, probablemente muchas personas en ese momento puedan conectar y otras puedan decir lo que tú dijiste de el abuelito, está loco. Sí, y mira, me he equivocado muchas veces. Eso, lo que tú hablas de la coherencia, también son momentos. Yo he dejado de atender consultas 2 veces en mi vida porque me he sentido incoherente. Ujú. Porque mis clientes han tenido resultados, siempre mis clientes han tenido resultados, pero sobre todo en esa primera vez yo dije, yo soy una mentira, porque es que yo veo que todos mis clientes generan realidades, pero yo no avanzo, yo no crezco, yo no cambio, esto sigue igual, esto sigue empeorando para mí. De hecho, yo he tenido
dos momentos de profundas, de oscuridades y noches oscuras en mi vida, dos, curiosamente acompañadas de dos quiebras económicas, ¿cierto? Entonces, no, por favor, no me vean aquí, pues si ustedes ven que no tengo ninguna aureola y es precisamente porque yo me he equivocado y he aprendido de mis errores. Yo estudié ingeniería mecánica, luego me dediqué a la música muchos años, soy artista, estudié educación, licenciatura en educación musical en la Universidad de Antioquia, con énfasis en saxofón. Estuve en Europa de cuenta de la música, viví de la música muchos años, pero también en el proceso yo empecé a formarme en guión mental y en programación neurolingüística. Fue como la línea en la que yo más me especialicé, por el lado de la mente y de la energía. Son dos cosas que siempre he seguido. La energía desde la contribución de los abuelos, del putumayo, de las medicinas, de la meditación, de los maestros orientales, de cultivar la conciencia, la respiración, el qigong, las artes marciales y en la parte mental, sobre todo desde la PNL. Yo me formé con la escuela de Bandler, soy formador de entrenadores en PNL y por allá cuando nosotros nos conocimos hace mucho tiempo, yo le daba muy duro a la PNL, era solo, casi que solo PNL. Entonces abandoné la música, fue uno de esos momentos fuertes en mi vida. Yo me acuerdo que yo tenía un restaurante café bar, un proyecto musical, en el segundo piso, una vez que llegó alguien, pues que como yo he sido muy sensible, entonces en la conversación con mis amigos y con los clientes del restaurante y del bar, se atravesaban de estos temas de pensamiento positivo y de energía. Entonces yo empezaba a percibir lo que la persona tenía, más lo que escuchaba, y combinaba estas dos cosas. Y una vez llegó un señor como cliente, mi primer cliente, y dice, no, es que yo vengo a que usted me atienda, es que fulanito de tal me recomendó que tenga una consulta con usted, una consulta conmigo, pero si yo lo único que he hecho es conversar con la gente. Sí, yo no sé, me dijeron, yo tengo este problema, esto y esto, y me dijeron que usted me ayudaba con eso. Y yo, la verdad, yo tenía un tambor de la presentación anterior que hemos tenido, creo que es un jueves, que es el tambor con el que salgo por ahí en mis videos, que es el grande, con el que me meto al bosque con mis clientes. Y yo pues no vení, lo subí al segundo piso, yo tenía una habitación para huéspedes, lo acosté en la camita de los huéspedes, me senté y lo relajé, empecé a tocar tambor y empezó a experimentar unos viajes hacia adentro, experimentó vidas pasadas, entonces me dediqué mucho a ayudar a la gente a revisar vidas pasadas, a limpiar energía, mucho por lo energético, hasta que me di cuenta que eso de ver vidas pasadas no era útil, porque más bien confundía a las personas, porque eso no resolvía tu problema, ¿cierto? Entonces, si vos llegabas allá a decir, no, pues es que estoy muy mal económicamente, y nada me fluye, y yo te toco el tambor, y que tengo otra vida donde eras multimillonario, entonces te generas más frustración que cualquier solución. Entonces yo dejé de hacer ese tipo de cosas. Aún las hago, pero solo específicamente, cuando el proceso del cliente lo amerita, cuando hay algo que no se puede solucionar y que entonces tenemos que ir por allá como un registro anterior. Me dediqué mucho a la PNL y ahí fue como mi segundo corte, donde las cosas, donde me quebré otra vez, fue mi segunda quiebra y acompañado de una depresión. Yo que tenía un montón de clientes y un montón de gente con resultados, que ya era medianamente conocido como un terapeuta exitoso, que tenía una comunidad en redes, y deprimido, estuve medicado. Eso es como hablando de la coherencia, para mí fue terrible. Estuve medicado un mes, yo no fui capaz con eso, pero era como buscando las herramientas para salir de ahí, porque nada me servía, nada. Esa era una época en que a mí todo me dolía. Tenía una inflamación en la rodilla hace más de un año, un problema en la planta del pie, el nervio ciático me dolía, a mí cada paso me dolía. Estaba mal económicamente y emocionalmente, o sea, físico, mental, emocional, espiritual, peleado con Dios. Esto no sirve. Dejé de hacer afirmaciones, estas afirmaciones no sirven para nada. Agarré mi mapa y subí y yo, esto no soy yo, Europa, los viajes, el dinero, y rompí todo eso, lo tiré a la basura, esto no sirve para nada. Y en esa época yo estaba haciendo afirmaciones, ¿cierto? Las afirmaciones son afirmaciones en forma de pregunta.
¿cierto? Sirven mucho, a veces, ¿cierto? Como por ejemplo, yo porque soy millonario, porque tengo el éxito que tengo, yo porque disfruto de la salud que disfruto. No son afirmaciones, sino que afirmas como en forma de pregunta, pero tampoco me estaba sintiendo en ese momento. Y mi esposa me dice, Lobito, ¿por qué no haces esto? Son las preguntas de Access Consciousness, que fue como la última herramienta a la que yo accesé. Y mira que es una pregunta y es una pregunta que parece que es muy chévere y además hay un enunciado aclarador que es una retaíla de cosas que es acertado, equivocado, bueno y malo, pod y poc, todos los 9 cortos chicos, pobats y más allá. Y yo lo que le dije a mi esposa fue, ay, mira, mi amor, ¿sabes qué? La vida con frasecitas no va a cambiar. Quédate tú con tus frasecitas, haz tus preguntitas. Yo, o sea, en serio, que yo estaba, pero así bien demoniado con la vida, no quería nada. Pero sí pasó algo muy, muy concreto y es que cuando yo iba caminando para un centro comercial y no iba caminando porque, ay, qué rico ir caminando, me iba bajo un sol tenaz, tenía que ir caminando porque o iba caminando, no había en qué más ir. Y yo me hice una pregunta y es una pregunta, pues les voy a confesar algo aquí. Yo vi una mujer muy bonita en un paradero de bus. Yo vi a esa mujer tan hermosa y yo me quedé mirando, wow, qué mujer tan hermosa. Y ella se quedó mirándome y nos vimos un poquito más de lo políticamente correcto para un hombre casado con un hijo, pues yo tengo dos, en ese entonces era solo uno, con un acuerdo de exclusividad con su esposa, ¿cierto? Que he honrado hasta el momento y que me ha traído mucha felicidad en mi relación de pareja, ¿cierto? Entonces en ese momento yo me juzgué con la pregunta que me hice. Yo me hice una pregunta y la pregunta fue como, ¿y qué tal si la saludo, cierto? Y le digo, hola, y le hablo y le digo, qué linda que estás. Y con esa pregunta que yo me hice, me contraje completamente. Me dije como, no, 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 eso no puede estar pasando, a mí qué me pasa, me enloquecí, a ver, olvídate, y me fui, llegué al centro comercial con taquicardia, sudeando, pálido, con marcas y vómitos, o sea, fue terrible. Y en ese momento yo dije, ¿en serio? Yo estoy así por una pregunta que me hice. O sea, ese es el punto de conexión con mi ser que yo tengo, que me hago una pregunta y me juzgo y me tiro tan duro de esta manera y todo por una pregunta. Entonces a partir de ese momento yo dije, no vuelvo a tratarme así. Y me inventé un ejercicio, realmente no lo inventé, yo le llamé retar el modelo de preguntas de uno. Y es que a ese pendejo que te dice no hagas, no debes, no tienes, no puedes, no sabes, yo le llamo uno, ¿cierto? A eso le digo una o uno, es retarle el modelo de preguntas. Además yo había leído un tratado de Jodorowsky sobre improvisación y sobre escritura y decía que uno debía, que tú debías dejarte llevar con el personaje hasta donde quisieras y hacer lo que fuera, y dejarlo hacer lo que fuera. Y entonces yo dije, yo me voy a preguntar lo que se me dé la gana. Y empecé a preguntarme, ¿y si le pido el teléfono, cierto? ¿Y si me acuesto con ella? Y mejor dicho, en esas preguntas tuve hijos con ella, se encontraron en el funeral mío las familias, la maté, la partí en pedacitos, la congelé, me la comí por pedazos. O sea, lo que me dio la gana, solamente para retar el modelo de preguntas de uno, y decir, yo me pregunto lo que se me da la gana y, no, y nada en mí, ninguna entidad que no sea yo va a elegir cómo me siento. Y ahí fue cuando yo descubrí el poder de las preguntas y empecé a preguntar qué más es posible, cómo puede mejorar. Entré al mundo de Access Consciousness y de las posibilidades y en serio se abrieron las posibilidades y todo empezó a cambiar de manera contundente. Luego pues también soy psicólogo y pues yo ya llevo casi 20 años acompañando a las personas a transformar sus vidas y transformando la mía, sobre todo. Eso, eso es coherencia, mi querido Lobito, porque resulta que cuando a veces pensamos que los maestros fueron lo que nos inculcaron en tiempos anteriores, Jesús impecable, ¿cierto? Buda, y entonces uno dice, pues aquí no hay maestros. Y cuando uno conoce maestros, a los que podemos llamar maestros, en mi caso, porque cada quien ve las cosas con la información que tiene, para mí Gonzalo Gallo es un maestro, papá Jaime es un maestro, pero que he estado cerca de ellos y ellos han tenido muchas situaciones en las que se han encontrado con retos. Desde la época en la que yo los veía como maestros,
Para mí era difícil alcanzar una vida tan plena como la de ellos, porque ellos eran maestros, yo era una humana más. Entonces era un camino que ellos sí pueden recorrer, yo no puedo recorrer. Cuando después me doy cuenta que también tiene sus procesos, menos que los que elegimos seguramente tú y yo, y muchas de las personas que están en este momento conectadas, entonces uno empieza a decir, ah, venga, lo que pasa es que maestro es el que o sea, en mi caso, por eso digo, el que me enseña con amor cómo puedo hacerlo y yo soy la que verifico. Si yo no verifico y me quedo con el resultado del otro, pero no recorro el camino, o sea, no trabajo en la acción, me quedo con esa frustración de por qué él sí pudo y yo no puedo. Entonces, obviamente, al pasar por estos procesos, es tan hermoso y tan coherente cuando tú cuentas, es que yo acompaño a personas, porque es que no es Jorge Duque el lobo el que le va a cambiar la vida a esa persona. Por eso, tú decías, la información sí le cambiaba la vida a ellos y a mí no, por supuesto. La información te cambia a ti si tú la practicas. Y si como es una información del universo, entonces tú lo que haces es compartírsela a otras personas y si a esas personas les da resultado es porque les corresponde en su proceso. En el mío, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando entras en ese estado, yo creo que muchas personas que van a ver este live van a sentir exactamente lo mismo. Yo cómo voy a ayudar personas si yo también estoy pasando un proceso, pero esta era de ayudar a otros desde la verificación es sabiduría. Entonces, yo te contaba el otro día que hablábamos por teléfono, yo conocí a Jorgito, así como él contó su historia, yo voy a contar la mía, pero no vamos a decir nombres. Yo lo conocí, él era amigo de un novio que yo tuve. Entonces, él nos presentó, no sé qué, y yo no puedo recordar porque eso se fue muchísimos años. Es más, yo ni siquiera le llamaría novio. Yo le llamaría un aprendizaje fugaz a esa situación para poder conocer a Jorge. Hoy puedo decir, hace tantos años, 15 años, no sé, ese momento fue perfecto para conocer a Jorge. Y por eso esa relación fue totalmente recontra fugaz. Resulta que en ese momento yo puedo recordar, no sé la situación, estábamos en la casa de él con su esposa y no tenían hijos todavía. ¿Cuánto tiene tu hijo mayor? 6 años, Eso, bueno, Simón. eso, pero eso fue mucho después. Pero en ese momento él tenía como un espacio donde había como un espacio de meditación muy sagrado, muy bonito. Y algo recordé en mi conciencia, porque la conciencia tiene una información que en algún momento de la vida tú dices, ah, yo sé por qué sé eso, pero no sé por qué, si no lo he aprendido, pero lo tiene tu conciencia, está grabado. Entonces, en ese momento, cuando él hablaba de todos esos temas, había algo en mí que me encantaba, pero no practicaba nada. Entonces, para mí también era ah, tan bueno que le funciona a él. Pero bueno, una de las palabras que me quedó supremamente grabada fue, quien no aprende la lección, la vida se la repite. A mí eso se me quedó y yo seguramente lo repetí. Y lo decía, y yo sí, si uno no aprende la lección, la vida te lo repite. Pues en esa relación tuve un aprendizaje bastante chistosísimo, pero bueno, igual lo afronté con muchísima gratitud y con inmenso amor. En ese momento con queja, reclamo y victimismo. Ahora, la verdad, con gratitud y por supuesto con muchísima visión de lo que me traía, ¿no? En información, ¿cierto? Entonces, en ese momento, pasan los años, los años, los años, yo sigo viendo a Jorgito pues en todos sus procesos, me parece, pues así por redes muy poquito, porque yo no volví a tener contacto con Jorgito, pero sabía que había algo que espiritualmente o evolutivamente nos unía. Entonces, en ese proceso entra la pandemia y obviamente empezamos a conectar más con todos estos temas y yo empiezo a ver más a Jorgito. Ahorita hablamos hace poquito y entonces Jorge me cuenta qué está haciendo, me parece maravilloso, sabía que ese era su camino, no conocía los momentos de que nosotros la llamaríamos como caída, como la noche oscura, como la ley de saturación, como tocar el fondo, pero son
necesarios. Y si antes era una persona que te admiraba muchísimo, ahora te admiro mucho más, porque es de ahí donde realmente nace la maestría. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para salir de esto? Y tus resultados no tienen nada que ver con la información que compartes a las otras personas que sí les funciona. Obviamente, hoy eres un hombre totalmente correspondiente y coherente. Por eso, esos caminos te llevaron ¿a qué? A lo que estás generando hoy. Y esa herramienta es una herramienta que yo, por ejemplo, no conozco, no conocía. Y cuando tú me la mencionas, yo dije, oye, tenemos que contarle a la familia que hemos conformado para aprender, porque esta es una comunidad para aprender y verificar. Y entonces me parecía súper valioso, pero con esta historia que cuentas es mucho más valioso. Y hoy quiero decirte públicamente que sí, la vida en ese momento no aprendí la lección y me la repitió. Pero aún, peor todavía, me la volví a repetir. Y después, Jorgito, me la volvió a repetir. Pero en esas repeticiones, esa palabra siempre estuvo acá. Liliana, Liliana, si sigues en las mismas, te repite. Hasta que un día dije, no voy a repetir. O sea, ¿cómo me iba a dar cuenta que repetía resultados si no vivía esas situaciones que me hacían ver el resultado y saber que estaba repitiendo? Ahí tomó coherencia eso que dijiste. Y ese día dije, hoy voy a hacer las cosas diferente. Y empecé a buscar unos caminos que me dieron resultados diferentes. Entonces la vida que hizo ya no me repitió más esa lección. Y hoy contando esa lección, digamos que pues le digo a la gente, mire, si yo pude, usted puede. Jorge, lo mismo. Si tú pudiste, nosotros podemos. ¿Qué pasó contigo en este proceso? Queremos conocer esa herramienta. Listo, súper, súper. Y eso que dices está genial, porque es que yo también soy de crianza católica y yo estudié en colegio católico y yo fui seminarista, allá en el colegio y fuimos al Chocó a hacer misión y entonces varios de ellos estuvieron en el seminario. Yo lo estaba como pensando, pero me fui para el ejército. Pero hay una cosa que dices que siempre me ha resonado y es que nos ponen a seguir a la divinidad, ¿cierto? O sea, usted humano, de hijo de mamá y papá, por favor siga el camino de la iluminación, que es el camino de un señor que es hijo de una virgen, que una virgen tiene un camino, o sea, está preparando su vientre para que el Dios entrara en ella pues un camino filosófico, espiritual, impecable y de Dios, ¿cierto? Del Espíritu Santo. Y entonces hay que seguir ese camino. Y yo decía, no, oye, ¿cuándo? Mi mamá bien desatinada, mi papá se fue cuando yo tenía 6 meses. ¿Y cuál de todos dos en esa época pues eran más inmaduros y más desatinados, ¿cierto? Y entonces yo el producto de eso, pues no, ahí no hay nadie entra ahí, ¿cierto? Eso no, eso es para dioses, ¿cierto? Pero no, esto es para humanoides, para nosotros, ¿cierto? Para los que nos dicen no haga esto y lo hacemos. Y otra parte de lo que yo resalto es la toma de conciencia, ¿cierto? Que tú acceses a la conciencia cuando tú reconoces, o sea, conoces, ya lo conoces, porque seguro lo habías visto por ahí. El que no aprende la lección, la vida se la repite. Seguro en una frase por ahí, en un paquete de goodies, de papitas, que yo habría salido en una galleta de la suerte, lo que sea, o en un horóscopo, pero eso estaba ahí. Pero cuando tú lo reconoces, tomas reconocimiento de eso, expande tu conciencia, tienes esa toma de conciencia, ahí es cuando haces el salto cuántico y tu vida cambia. Y precisamente es Access Consciousness, es acceso a la conciencia, es una tecnología llena de herramientas que te aportan ese necio, de que tú tengas tomas de conciencia y que esas tomas de conciencia expandan tu ser, expandan tu energía. Entonces, eh, la herramienta, una de las herramientas, porque tiene muchas herramientas, son las barras de Access. Esas barras de Access son 32 puntos en la cabeza que al ser masajeados, que al ser tocados, se activan y al activarse se activan todo ese circuito de creencias, están las cargas eléctricas
de las creencias con las que te has limitado, porque nosotros hemos estado limitados por creencias, ¿cierto? La política, la religión, la economía, la ciencia, son cuatro enormes poderes que nos dicen, la política usted qué puede o qué no puede hacer. Eso es una creencia limitante. La religión, qué debe o qué no debe hacer usted, otra creencia limitante. La ciencia, qué sabe o qué no sabe usted, ¿cierto? Y otro montón de creencias limitantes. Y la economía, qué tiene o qué no tiene usted, ¿cierto? Sí. O qué tiene que tener para usted ser un hombre de bien, una mujer de bien, ¿cierto? Entonces, yo las he trabajado desde los circuitos neuronales, con la psicología y la programación neurolingüística. Y entonces lo que yo hacía era como, ay, bueno, esta es una neurona y estas son las dendritas y ellas se unen así, entonces tú tienes un estímulo, ese estímulo va por una vía neuronal y da una reacción, ¿cierto? A eso nosotros le llamamos circuito neuronal. De hecho, hace en el cerebro un surco, una zanja, que se llama surco neuronal, y vaya usted pues haga una cosa distinta, tenga un resultado distinto, sabiendo que la información siempre se va por allá, ¿cierto? Entonces sí, hay técnicas para colapsar circuitos neuronales, para crear circuitos neuronales alternos Ujú. desde la conciencia, y así es como los trabajaba yo con hipnosis, y pues aún lo hago, ¿cierto? Pero lo que pasa es que me encuentro con esta herramienta de Access de las barras, que yo solamente tengo que poner las manitos ahí, tengo que estar presente, dispuesto a que la energía fluya, y mágicamente, y con toda la autoridad digo mágicamente, porque otra de las herramientas que yo hago, que las que sigo es el camino iniciático, el camino de la magia. La epistemología de palabra magia es generar realidad propia, Mm. o sea, no sacar conejos de sombrero, sino cuál es el paso a paso. Entonces, mágicamente, las personas empiezan con una sesión de barras y luego 3 sesiones de barras, unas 5 sesiones de barras, la gente empieza a decirme, ve, mira, este dolor de espalda no lo volví a sentir, este dolor en los pies no lo volví a tener, este dolor de cabeza se me fue, esta manera de pensar que yo tenía absurda sobre esto se fue para el carajo, no, desmontamos el medicamento con el psiquiatra y estoy feliz. Una cantidad de cosas impresionantes que están pasando con las barras. Mira, te cuento la historia de una paciente que la trajo el hijo con Huntington, y como este síndrome es, el Huntington es como una enfermedad degenerativa parecida o primitas de el Alzheimer y de Parkinson, que son muy degenerativas. Ella fue una mujer mayor que pues ya caminaba muy mal, temblaba, el hijo la acompañaba y la subía a la camilla, se le caía todo. Esta mujer, después de la primera sesión de barras, ella se bajó, yo la ayudé a bajarse de la camilla, pero comparación no, súper fácil. Se fue caminando sola, yo la dejé, pues atravesó el corredor, salió a la grama y empezó a bailar en la grama. O sea, no te estoy diciendo que se puso a hacer pole dance, no, o sea, se puso a abrir las manos, a bailar, a agradecer, el hijo lloraba y me decía, oye, mamá, sí, esa mujer pues hizo un buen tratamiento de barras, se fue para la Guajira de paseo con las amigas, empezó a salir sola al banco, ella no salía de la casa, hacía sus vueltas del banco, ella decía que no cocinaba porque todo se le caía, no se le volvía a caer una olla, impresionante. Otra que vino de Bogotá a hacerse las barras conmigo, dos amigos la subieron a la camilla, ella no podía caminar, no porque estuviera impedida para caminar, o sea, todo funcionaba, era por el dolor. Entonces era un dolor que no tenía, que los médicos no sabían qué hacer, ya había hecho un montón de tratamientos, y esta mujer, pues a diferencia de la otra, cuando se bajó en la primera sesión de barras, se bajó más adolorida, ¿listo? O sea que ahí también, esa de mis primeras, como mis primeras experiencias fuertes con esto. Y yo, bueno, ay Dios mío, se bajó más adolorida. Bueno, no, listo, eso es así, esperemos a ver que fluya. La ayudaron a bajar, se fue súper adolorida, se montó al carro, se fueron para Río Negro. Y cuando estaban allá en Río Negro, en Medellín a Río Negro, me hicieron una llamada, una videollamada. Ella estaba caminando en grama, o sea, eso era imposible para ella porque no es un lugar equilibrado, exacto, sin dolor, llorando, gritando, feliz,
no te digo, pues, ay, ya, eso se desapareció, porque sí tuvo su retroceso, ¿cierto? Pero no al punto en donde estaba, pero eso se le quitó, se le empezó a quitar. Empezamos a trabajar y esa mujer, incluso está en uno de los testimonios en mi canal YouTube, esta chica hablando sobre lo que le pasó. Experiencias muchas, muy divertidas y muy expansivas, incluso terapeutas que han estado haciendo talleres. Yo hice un taller para enseñar barras, he hecho varios talleres y hay muchos terapeutas que vienen, ¿cierto? Yo soy maestro Reiki, yo he trabajado técnicas chamánicas, yo te sé abrir un chakra, voltearlo, sacarlo, limpiarlo, energizarlo, ponerlo a girar otra vez, armonizarlo, limpiar, todo ese montón de cosas. Pero los resultados y la facilidad que yo en mi vida personalmente he experimentado con mis clientes con las barras, yo no lo he experimentado con ninguna otra terapia. Incluso en la última clase de barras, una clienta que hizo el taller es maestra Reiki y su papá tiene una condición de Parkinson, creo que es. Ya le hizo sus 3 barras, me dice, mi papá está feliz, no ve la hora que le haga la otra sesión, el dolor de espalda que tenía se le quitó, el sueño le cambió, entonces pues esto ha sido mágico. Qué maravilla. Muchas personas ya empezaron a mencionar, sí, Access me cambió la vida. Otras personas dicen, ¿qué es eso? Cuando decían barras de Access, uno decía, no, pues eso debe ser como unas barras energéticas que le pasan a uno por el cuerpo, porque la imaginación es supremamente maravillosa, es amplísima. Y me gustaría mucho que contaras un poquito realmente lo sencillo que es y lo cero invasivo, porque además eh, es una oportunidad de conocer una nueva alternativa y con toda la disposición. O sea, no, siempre pasa algo, pero si no llegara a pasar algo, se convierte en una maravillosa experiencia de relajación. Sí, Entonces, cuéntanos un así poquito es. cómo sería como el detalle. O sea, es fácil de aprender, las personas, yo no sé nada de eso, puedo aprender, yo sí un poquito puedo fortalecer la información. Eh, Sí, gracias, gracias. Sí, es que además de lo simple, es que es bella desde la simpleza, ¿cierto? No es como por hablar mal, no es por hablar mal de ninguna otras técnicas, pero en serio, el Reiki, yo que hice una maestría en Reiki, sé lo específico que es el Reiki y la importancia de trabajar con rigurosidad el Reiki como se debe trabajar, porque a mí me han llegado muchos clientes porque una persona que les hizo Reiki movió las cosas como no, como tal vez por ignorancia, como no debía ser y vienen con complicaciones, porque en serio que es complejo, ¿cierto? Las técnicas son complejas, pero miren, las barras de Access son súper fáciles, incluso solo trabajas en la cabeza de la persona. Son 32 puntos en la cabeza, cada banda o barra, porque son bandas de energías y puntos, pues se llama Access Bars, tiene un nombre. Entonces, por ejemplo, aquí queda la banda de implantes, esta banda de implantes, aquí están esas creencias que se instauraron desde el vientre de la mamá, antes del vientre, incluso en vidas pasadas. Se van, simplemente se van aclarando con el hecho de felicitarles, de facilitarles la activación. Otra se llama dinero, creatividad, creando conexiones. Hay una muy divertida que se llama el tostador de envejecimiento. Súper, la herramienta es súper divertida. No te ponemos aparatos de ninguna clase, es por imposición de manos, ¿cierto? Y pues una sesión de barras puede durar entre 45 minutos y 1 hora, una buena sesión de barras. Como tú dijiste, durante la terapia pues, pasan muchas cosas, ¿cierto? Hay personas que han sentido, ay, estoy sintiendo un calambre aquí, ay, el pie no sé qué, ay, sentí mucha tranquilidad, ay, me acordé por allá de una cosa que nunca antes me había acordado, ay, tuve una, una visión de algo, pero otras personas que simplemente no sienten nada, pero las personas que no sienten nada terminan la sesión como, wow, uff, súper relajados, digo, qué rico haber estado acá, no entendí un carajo, no sé qué pasó, no pasa nada, pero me sentí muy bien. Y luego de unos días dicen, uy, como al tercer día, yo empecé a ver como más clarito, a pensar una cosa distinta, se me quitó un dolor, cosas así, ¿cierto? Y así como es tan fácil hacerla, es muy fácil aprenderla. De hecho, se aprende durante una clase, con una clase de un día, basta para aprender a hacer barras y para certificarte
como facilitador de barras avalado por Access, por la compañía Access Consciousness. Súper, súper fácil. Es más, si se antojan, hacemos una clase por Ana Pereira y nos vemos. Sí, 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 me encanta. De verdad que me parece una oportunidad maravillosa y valiosa porque mira, o sea, el único riesgo es que quieras aprender y te quieras volver facilitador y te dé resultado. Nosotros somos energía, lo hemos en estos espacios también compartido con muchas personas. Nuestros pensamientos son energía. Atraemos información porque los pensamientos no están guardados en nuestro cerebro, pues por algo ponen en los estudios de encefalogramas, el estudio de pues como el cerebro, los aparaticos por fuera, porque los impulsos eléctricos nos están generando de verdad una gran transformación. Esto que nosotros estamos pensando, esa conversación que nosotros tenemos, le está mandando unas órdenes al cuerpo y el cuerpo está escuchando lo que tú estás pensando. Y por eso cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, muchas cosas cambian. Pero eso no significa que no hayan otros métodos que también nos faciliten el camino para todas las personas que dicen, yo quiero cambiar esto rápido. Es que mientras me hago una constelación, mientras me hago una hipnosis, bueno, hay caminos que seguramente a ti te pueden servir más que a otros y esta puede ser una buena opción. Cuando hablamos de barras, realmente es el proceso energético que se genera en ese toque de puntos. Las barras que llamaríamos imaginarias, pero que son energéticas, transformando el movimiento del cerebro. O sea, eso es como si nosotros tuviéramos una antena, ¿se acuerdan? Que uno empezaba a decirle a alguien, mueva la antena para que la señal del televisor salga bonita. Es más o menos eso. Si funcionaban los televisores, funcionan nosotros. Susana Majulos decía en estos días en un live que todas las tecnologías que han salido son copia realmente de la capacidad de nuestra experiencia de conciencia. La parte humana nos limita en muchas cosas, pero realmente lo que podemos hacer con lo que estamos viendo y sobre todo con lo que no estamos viendo, pues es también maravillosa. Jorge Duque el Lobo, quedas invitado entonces a Pereira. Vamos a programar para que hagamos una actividad bien bacana en Pereira. Las personas que quieran empiecen a seguirlo. Entonces ustedes dan cliccito acá y empiezan a seguir a Jorge. Además, porque los que estén en Medellín, ¿quién está en Medellín? A ver, levanten la mano, que lo contacten ahí de una. Por allá alguien está diciendo, ¿cuándo una clase en Bogotá? Dianita, bien pueda, móntela, ármela y lo invita. Y entonces tras de que aprende, tiene un combo ahí bien bacano. Esta nueva información o sea, es una nueva forma de vivir la vida sin sufrirla. Todo lo que Jorgito se comió de mierda en la vida y la que me comí yo, pues que nos valga de experiencia para que ustedes digan, ¿qué hicieron? No nos crean. Ah, ¿qué hicieron? Venga, yo miro a ver si a mí me funciona. Puede ser que a mí me funcione más fácil. Yo me acuerdo que cuando empezaste ahorita a decir, es que yo estaba en contacten a Jorgito, miren, Ibagué, contacten a Jorgito, agregue un combo de gente y se llevan a Jorgito para allá y a Liliana. Nos vamos para allá. Ahorita que estabas diciendo que venimos pues de raíces católicas, entonces claro, yo también, Canadá también, mi Adri se va para Vamos, Canadá. vamos. Yo también con mi familia. Mi papá es diácono, hace muy bien su proceso, es una persona que esa información le sirve, valora, pero es una persona que tiene más conciencia de la que él cree que tiene, porque él no juzga a nadie, si a usted le funcionó esto, qué bueno, lo importante es que le funcione, tiene mucha sabiduría. Y a nosotros también nos tocó como esa parte de creer que esto era lo único bueno, pero hay muchas cosas y sobre todo en esta oportunidad de libertad informática, de tener acceso a muchas opciones. Entonces, la que más resuene contigo, ay, a mí eso que me dijo Jorge me gustó. Yo pienso que sí, que eso sí como que tiene que ver. Yo he estudiado por allá Joe Dispensa y él dice que esto tiene que ver. Ay, sí, yo voy a probar. Pruebe, porque mañana usted puede ser un terapeuta perfectamente que genere estos procesos que no tienen que ver con usted, sino con la técnica que aplica en la correspondencia de la otra persona. Entonces, lo pueden aprender. ¿Tú en dónde estás, mi lobo, para que la gente sepa dónde estás, te puedan contactar, gente cercana a ti, pueda ir, vivir la experiencia? Yo estoy en Medellín, pues específicamente en Envigado, es donde atiendo en Envigado, está mi consultorio.
y me pueden, no sino que me sigan, me contactan por allí. Julieta, que es la que se encarga de todas las conversaciones con ustedes, los va a orientar, todas las preguntas que tengan, y me gustaría dejarles un regalito, ¿cierto? Como porque pusimos esto, el infinito mundo de las posibilidades, y entregarles un regalito desde Access. Y antes decir que también ese tipo de terapias y alternativas son muy buenas para personas que no quieren ir al psicólogo a contar el cuento. Que es, ay, no, es que yo no quiero ir a hablar, no quiero decir esto. No, allá tú simplemente vas y recibes una sesión de barras y no tienes que decir absolutamente nada. Y aún así vas a estar experimentando los cambios. Entonces, mira, como Access Consciousness es el mundo de las infinitas posibilidades, una de las herramientas preferidas mías, tengo muchas, son las preguntas, ¿cierto? Hacerle preguntas al universo, a Dios, al infinito, a la fuente, como tú lo quieras llamar, hacer preguntas y no esperar respuestas. Hay una pregunta que es, ¿qué más es posible? Es como la pregunta bandera de Access, que tú te haces a cada momento. Lo bonito que tiene esa pregunta es que, o lo particular que tiene, es que expande tu sistema nervioso central, porque cuando tú dices lo contrario, que es como, ay, qué pendejo soy, qué tonto soy, qué estúpido, qué bobo, tú te contraes, que fue lo que me pasó a mí en la historia del paradero, que tengo varias historias en ese paradero, como que ahí había un angelito parado todo el tiempo, Ujú. que te contrae el sistema nervioso central, o sea, cerebro y médula espinal, pensamiento y emoción. Cuando tú haces una pregunta como, bueno, universo, ¿qué más es posible aquí? Sin importar que la situación sea, la consideres en ese momento como mala, porque malo nada es, ya sabes, Lina nos contó que hace muchos años tuvo una experiencia y que en ese momento, desde la queja, era lo peor que le pudo haber pasado, y por eso se la repitió y se le volvió a repetir, lo siento mucho, lo que bueno que aprendiste. Y En ese momento lo que hay, para vivir de estos aprendizajes. claro, Hoy los agradezco. No los repetiría, pero los agradezco. uy, sí, 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 no, no es que no es para repetirlo, ya aprendimos, ¿cierto? Y ahí te contraes, es todo lo contrario. Pero cuando tú haces una pregunta en una situación como esa, bueno, listo, universo, ¿qué más es posible? Te quedas expandido y el universo es de naturaleza ilimitada, entonces te responde de manera ilimitada. Y cuando tú estás contraído, pasan las oportunidades y no las ves, pero cuando estás expandido, entonces las pasas y las vas viendo. Y para estar expandido lo que requieres es hacer pregunta. Entonces pregunta, ¿qué más es posible? ¿Cada cuánto preguntar? Yo digo preguntar nivel sectario. O sea, haz de cuenta que entraste a una secta y te volviste el más fanático de todo. Se te cayó un lapicero. Uy, ¿qué más es posible? Está muy caliente el tinto. Uy, ¿qué más es posible? Alguien te dijo, uy, qué linda estás. Uy, gracias, ¿qué más es posible? Y entonces el universo empieza a mandarte y tú a estar expandida y a recibir, y a recibir, a recibir las ilimitadas, infinitas posibilidades que el universo tiene para ti como ser ilimitado, como ser infinito, que sí eres en realidad. Qué maravilla. Nosotros tenemos un taller que ya está casi por la mitad. Lo tenemos de la mano de Gonzalo Gallo, de Carolina Castellanos. Ya varias personas conocen en esta comunidad estas personitas maravillosas. Y estoy yo también. Los tres estamos haciendo un taller que se llama Expande tu conciencia. Y en una de las, digamos, las técnicas que coincidimos es eso, estamos cuestionando. Pero esas preguntas tienen que ser preguntas que te conduzcan a atraer la información correcta, porque como te estés preguntando, estás atrayendo la información. Por eso era que los filósofos, los inventores, digamos que tenían esa capacidad de generar esas grandes transformaciones, porque mantenían cuestionándose y haciéndose muchísimas preguntas, y como las respuestas son una información, así como el Internet, que está aquí, pero no lo estamos viendo. La información es del universo. Cuando tú le haces una pregunta al universo, él te responde. ¿De qué manera? Ábrete las posibilidades de la creatividad del universo, no a tu creatividad, porque si en este momento está bloqueada, entonces vas a decir no hay forma. Pero si te abres a la posibilidad de lo que dijo Jorge, en ese semáforo, perdón, en ese paradero, a mí me han pasado varias cosas. Puede ser un angelito. Él se abre la posibilidad de que realmente un ángel se materialice solamente para mostrarte un camino. No creas, o sea, empieza a cuestionar, a preguntarte con preguntas correctas y a verificar. Jorgito, gracias por este momento, Jorge Duque Lobo, @ Jorge Duque Lobo, para que lo empiecen a seguir.
también pueden dar cliccito acá, empezar a seguirlo. Lo voy a dejar publicado en mi Instagram y te voy a poner como colaborador para que también quede en tu perfil y la gente cuando lo pueda ver entre tu perfil y te empiece a seguir. Las personas que quieran aprender más, bueno, no sé, no creo que se pueda de manera virtual, pero por eso hoy existe tanta tecnología maravillosa para un avión, lo conocen, viajar por todas partes del mundo. Y entonces, él está en Medellín, yo estoy en Pereira. Cuando esté en Pereira, bueno, se van a dar cuenta que es perfecto. Y personas que quieran expandir esta información, que les haya generado resultados, primero piensen en ustedes. Yo quiero hacerlo, voy a ir a Medellín, o me lo voy a traer para acá, o voy a ir a Pereira al evento que va a montar con Liliana, bueno, algo hacemos. Gracias por este espacio de tanta sabiduría, Lobo querido. Gracias, gracias, Lili, te quiero mucho. Yo también, estás en mi corazón, Verte, en tu hogar, verte me vida. llena el corazón de alegría. ¡Mua! Y gracias a todos por quedarse todo este rato.